El tema político del momento tiene que ver con la captura del ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez Velázquez, y se encuentra con nosotros el general en condición de retiro, Isaías Barahona. General, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, es un gusto. En efecto, sí, es lamentable lo que está ocurriendo con la captura de 3 generales, no solo el general Vázquez, sino también el general Venancio Cervantes, que era subjefe del Estado Mayor Conjunto, y el general Puerto Funes, que también era miembro de las Fuerzas Armadas y del Comando de Operaciones Especiales en aquel momento. Es lamentable porque no se ha hecho de la forma correcta dentro del esquema jurídico nacional. En realidad vemos un componente político en esto, tanto por la elección del momento en el que se hace. Es un momento muy politizado en Honduras. Estamos en un año electoral, estamos a 2 meses prácticamente de elecciones primarias e internas. Así que es un momento en el que la estabilidad y la tranquilidad política del país debería ser la prioridad del gobierno, debería ser la prioridad de las instituciones. Y con esto no quiero decir que un crimen no deba ser juzgado, pero este crimen debió ser juzgado hace mucho tiempo. Este mismo gobierno ya tiene 3 años en los que debió haber hecho el juzgamiento si es que tenía las evidencias. ¿Por qué esperar hasta este momento? Eso es lo que nos parece irregular y politizado. Me solidarizo con los 3 generales, me solidarizo con las Fuerzas Armadas, porque también este tipo de acciones intimidan a los miembros de las Fuerzas Armadas, porque si se puede tratar en esta forma a quienes han sido jefes, y no solo porque hayan sido jefes, sino porque son ciudadanos que pueden demostrar su inocencia, porque no hay elementos o no van a encontrar elementos fáciles para poder adjudicarles o sancionarlos o sentenciarlos como culpables, a menos que sea utilizando recursos extraordinarios que no son jurídicos, sino de otra naturaleza, porque si se tuviesen los casos, o sea, estos elementos de juicio, esas pruebas, entonces el caso debió juzgarse en su momento, debieron presentarse a los responsables en su momento y no hasta ahora. Así que es lamentable, creo que a Honduras no le conviene, no le sirve a Honduras un ambiente en el que se politice, un ambiente en el que se genere mayor división entre hondureños, en el que se quiera resolver una injusticia como el homicidio de una persona con otra injusticia inculpando a quien no se puede demostrar que ha sido culpable. En un caso como este, el Ministerio Público debería tener y deberíamos exigir y esperar que tenga la capacidad de identificar quién es la persona que disparó, cuál fue el fusil con el que se disparó o el arma, cómo se relaciona esa arma con el proyectil que impactó en la persona que falleció y a la que le causó otros daños, y cómo fue el daño que se causó para poder determinar si efectivamente provino de una persona que pertenece o que pertenecía en aquel momento a las Fuerzas Armadas. Si no se tiene eso, no vemos cómo se pueda demostrar que la institución tuvo alguna responsabilidad porque tenía un soldado que iba a disparar en esas condiciones. Y lo otro es que es difícil aceptar que algún jefe haya dado una orden de disparar contra la población. Eso no se da, está en los protocolos de Fuerzas Armadas, por supuesto. No vamos a disparar contra el pueblo hondureño. En una guerra la cosa es distinta porque hay un enemigo definido en otras condiciones. Así que difícilmente se puede. Es más, como ejemplo yo puedo mencionar la invasión que hubo días antes de los predios de la Fuerza Aérea, donde llegaron, botaron los portones, una turba se metió, y la orden que tenía ese comandante de Fuerza Aérea, dada por el jefe de Estado Mayor, es: déjenlos que entren, tranquilos, nadie va a disparar, nadie va a hacer nada para detenerlos, ellos se van a detener. O sea, ahí se puede apreciar cuál es la política real que tenía Fuerzas Armadas en aquel momento y cuál, sin duda alguna, es la misma que se siguió utilizando a lo largo del tiempo. General, ¿cree usted que se trate de una persecución política y que traten de callar a alguien en este proceso electoral? Mire, yo quiero pensar que no, pero es difícil pensar que no cuando usted ve signos de politización. Cuando, por ejemplo, solo se juzga personas de la oposición. O sea, no se ha llevado a nadie, a pesar de que hay
casos ya reportados que deben estarse investigando. No se ha hecho que se presente nadie y se ha juzgado del partido de gobierno, de la familia de gobierno, cuando sabemos que podrían estar implicados. Tampoco se ha tratado otros casos en los que tiene que ver personas del 2009 que fueron detenidos o escaparon de la acción de la justicia en aquel momento, dejando billetes botados por todos lados, robos en el Banco Central. O sea, hay una serie de actos que también podrían y deberían ser juzgados en Honduras, si no es porque hubo acuerdos, y los acuerdos deberían ser parte de lo que estamos viendo hoy, y estos casos no deberían estar ocurriendo. O sea, la característica de político es porque estamos en un año político, porque es selectivo y porque aún sin haber pruebas suficientes, porque lo han dicho todos los forenses, el expediente fue extraviado, aún sin haber esas pruebas, todavía se insiste en hacer este tipo de acción. En este caso, creo que el Ministerio Público se está exponiendo mucho como institución del Estado, porque si no puede probar, porque es muy difícil probar solo con palabras la comisión de un delito de homicidio con un arma de fuego a la que se le supone era portada por un miembro de la Fuerza Armada. Si no se tienen los elementos, ¿cómo se va a probar? Y mucho menos cómo se va a probar que hayan recibido una orden de disparar, lo cual es totalmente improbable, lo cual es totalmente ajeno a la política de Fuerzas Armadas, porque yo lo viví y lo hemos vivido a lo largo de muchos años. Entonces, no vemos dónde están los elementos racionales objetivos para poder asignar una responsabilidad. Así que solo queda la posibilidad de que el caso se esté resolviendo o se esté trayendo a la palestra como un caso político, y en este momento con la intención de repente de distraer un poco la atención sobre todos los desaciertos que ha cometido el gobierno en los últimos días. El caso de tener un enfrentamiento con el gobierno de los Estados Unidos o con el futuro presidente de los Estados Unidos me parece totalmente inapropiado e innecesario cuando existen formatos políticos y diplomáticos suficientes para tratar cualquier problemática que existiera entre un Estado y otro, y no los medios de comunicación como se ha hecho. Así que distraer a la atención hondureña puede ser uno de los objetivos, lo cual es politizado, indudablemente, y dañino, porque estamos usando un espacio de justicia que debe ser totalmente objetivo y despolitizado para resolver un problema de distraer la atención de los hondureños cuando se han cometido errores políticos nacionales e internacionales. Así que sí, me parece irresponsable el hecho. Ya para finalizar, general, ¿en qué quedó su candidatura? ¿Hay alianza, no hay alianza? ¿En qué quedó? Bueno, nosotros no fuimos inscritos, lo informamos en su momento. También el Consejo Nacional Electoral informó que MONAC no había logrado, en los 4 meses de actividad que logramos tener, logrado completar los requerimientos de la ley electoral, y estamos bien. Decidimos que íbamos a presentar lo que efectivamente habíamos hecho. Se demostró que MONAC fue una propuesta política muy bien recibida por el pueblo hondureño, por el nacionalismo sobre todo. Así que hicimos nuestro trabajo, pero cuando ya estuvimos en el momento de la no inscripción, decidimos juntarnos y asociarnos con el movimiento Papi a la Orden. Así que estamos trabajando ambos movimientos ahora para tener éxito en las elecciones primarias y, Dios mediante, en las elecciones generales. Para bien de Honduras, por supuesto, porque quien más necesita que tengamos éxito al final es el pueblo hondureño. Amén. Muchas gracias, general Isaías Barahona. A la orden, licenciada, un gusto. Muchas gracias al general.